Hoy vamos a pensar por un momento quién dijo cada una de las frases que yo le voy a nombrar. Entonces, vamos con la primera frase. ¿Quién dijo? ¡Al infinito y más allá! Bueno, si dijeron Buzz Lightyear, no contaban con mi astucia. Si dijiste el Chapulín Colorado, muy bien. ¿Quién cantó? Libre soy, libre soy. Si dijiste Elsa de la película de Frozen, ¿cómo pueden estar seguros que cada personaje dijo esta frase? Porque lo hemos escuchado y los hemos visto, ¿verdad? Pero por último, esta frase, ¿quién la dijo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pensemos. Si dijiste Jesús, muy bien. A diferencia de ellos, Jesús no es un personaje de dibujos animados. Él es el gran pastor. Estar hablando de el buen pastor. Como les decía, Jesús es ese gran pastor que nos cuida. Y Él dice que sus ovejas conocen su voz y lo siguen. El pasaje que vamos a estar viendo lo encontramos en San Juan capítulo 10, del 1 al 21, pero vamos a estar resaltando el versículo 4, el versículo 11 y el 14. Bueno, yo me pregunto, ¿ustedes tienen mascotas o tú tienes mascotas? Las mascotas más comunes que encontramos son como perros, gatos, pajaritos, peces, aunque hay algunos niños que también les gustan los conejos, los hámsters, y si por ejemplo es en el campo pues pueden tener mascotas como un caballo, como una vaca o como ovejitas, ¿verdad? Pero tener una mascota conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque debemos cuidarlas, no protegerlas, cuidarlas de todos los peligros, alimentarlas, darle agüita para que no se mueran de la sed. Pero si se enferman, también debemos llevarla a un veterinario. Y si se pierden, ¿qué debemos hacer? Debemos buscarlas para traerlas de regreso a nuestra casa o nuestro hogar. Bueno, debemos entonces tener en cuenta el cuidado de nuestras mascotas. Por lo menos para las ovejas, ellas necesitan un pastor. Pero, ¿qué es un pastor? Un pastor es esa persona encargada del cuidado de las ovejas. Así como lo dice aquí en la palabra, en el versículo 4 dice: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Resulta que las ovejas conocen la voz del pastor y él las guía. Pero entonces el pastor tiene que estar muy pendiente de sus ovejas, porque al hablarles, ellas escuchan y lo obedecen, y entonces él las guía y las lleva a buscar lugares donde hay pastos frescos, porque son esos pastos fresquitos con los que ellas les gusta alimentarse. El pastor también tiene cuidado de sus ovejas, él las protege de animales feroces, tales como león, como osos, como lobos, de muchos animales y también de muchos peligros. Y el pastor ama tanto a las ovejas que si una se pierde, él sale en busca de ellas. Y si no las encuentra, él sigue buscándolas, hasta que las encuentra. El pastor usa esto que es llamado un cayado. ¿Para qué se utiliza este cayado? Para él poder guiar a las ovejas. Y por ejemplo, si alguna se va, él la trae con su cayado. Y vemos que Jesús es ese gran pastor. Y Jesús nos ama tanto
que nosotros somos sus ovejas. Y Él es ese buen pastor que nos dice así, el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y qué mejor pastor que nuestro Señor Jesucristo? Que Él dio su vida por salvarme a mí, por salvarte a ti, para que podamos vivir en la eternidad con Él, ¿verdad? Y Él se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser salvos, así como la tarea que hace este pastor, que cuida sus ovejas de que no les pase nada malo. También vemos el versículo 14 que nos dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces, ¿tú conoces a tu pastor? Un pastor tiene sabiduría, tiene autoridad y mucho amor. Nuestros pastores en la iglesia así son con nosotros, son llenos de sabiduría. Autoridad, ¿por qué? Porque ellos saben de la palabra y nos enseñan esa palabra. Así es la manera en que ellos nos cuidan, enseñándonos la palabra para que nosotros podamos seguir ese camino de bien, ese camino que Dios nos ha dejado por medio de su Hijo. Y entonces, ellos también tienen amor hacia nosotros, oran por nosotros, para que nosotros estemos bien, ¿verdad? Jesús es ese gran pastor al que debemos escuchar su voz y nosotros como sus ovejas debemos seguirlas. Es ese gran ejemplo que Dios nos dejó. Es ese pastor que nos cuida, nos ama y nos guía. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dado este gran pastor. Señor, muchas gracias porque tú nos dejaste a tu Hijo Jesús, que Él es ese gran pastor que nos ama, nos cuida y nos protege cada día. Te pedimos que nos ayudes a escuchar su voz y a conocerla para que nosotros podamos obedecerla. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Hasta la próxima, chicos. Dios les bendiga. So you know